esta nueva sesión, y lo primero es informarles de que hay un pequeño ajuste en la programación de las clases por un motivo de fuerza mayor. Uno de los profesores que hoy día le tocaba hacer clase está con un problema personal y no puede venir, y entonces hemos hecho un ajuste en las clases. La clase de regulación ambiental, que era el día 23 de octubre, se trasladó para hoy día, y la voy a hacer ahora al inicio de esta sesión. Y la clase de recursos humanos, que era la que correspondía hacer hoy día, a cargo del doctor Bustamante, se va a trasladar para el 23 de octubre. Ese es el ajuste que estamos haciendo por esta situación de contingencia no esperada. ¿Ya? Entonces ahora vamos a partir con regulación ambiental. ¿Ah? Así que hay que cambiar un poco el switch, porque es un tema totalmente distinto. ¿Ya? Ok. Bueno, en el mismo contexto de lo que fue la presentación que se hizo respecto al Reglamento Sanitario Internacional, la idea es que complementemos eso con la mirada respecto a lo que hay también en el ámbito de reglamentación internacional en el tema ambiental. ¿Ya? Concretamente, los contenidos que vamos a ver en esta clase van a ser los siguientes. Primero, la importancia del tema ambiental para la salud, el tema de regulación internacional, y en particular nos vamos a focalizar en las exigencias que nos ha hecho la OECD a Chile, que básicamente son los elementos que hoy día están guiando todo el tema de regulatorio nacional también. Cómo se ha ido ajustando la institucionalidad ambiental chilena a todos estos nuevos requerimientos y desafíos internacionales, y un análisis más general respecto a cómo estamos actualmente en relación al tema ambiental. En relación a la importancia del tema ambiental para la salud, la verdad es que yo creo que todos tenemos claro, y parte del trabajo que se ha ido haciendo en este curso también ha reforzado la idea de que la salud finalmente es un resultado de un conjunto de condiciones en la cual las personas y sus comunidades crecen, viven y trabajan, y por ende el ambiente es un componente fundamental. Entendemos que la protección de la salud, y como se ha venido señalando, está orientada a esta entrega de un conjunto de bienes públicos, dentro de los cuales los componentes ambientales juegan un rol fundamental para la salud, y por ende entonces es responsabilidad de la autoridad sanitaria básicamente generar sistemas, por un lado, de vigilancia sanitaria para asegurarnos de que no corramos riesgo, y ahí tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, las enfermedades de notificación obligatoria, etcétera, todos los sistemas de vigilancia que tenemos como país, y los sistemas de fiscalización sanitaria, que básicamente son los temas que también ustedes como autoridades sanitarias ven a lo largo de todo el país, en términos de asegurar que se cumplan con ciertas exigencias y con ciertas características en términos de estos componentes ambientales, para evitar que haya riesgo para la salud. Y fundamentalmente en eso, los programas que más conocidos hay son los que tienen que ver con el tema del control de alimentos, el manejo de residuos, el tema de agua, de fiscalización de establecimientos públicos, etc. Y en ese contexto entonces entendemos que el componente del medio ambiente forma parte necesariamente, por un lado, del objetivo final, que es lograr la salud de nuestra población, y por ende necesita de un medio ambiente que esté en condiciones y que no le genere más daño. Y para eso dotamos al sistema de un sistema de vigilancia y de fiscalización sanitaria que permita asegurarnos estos resultados. Solamente algunos datos de lo que es importante a tener en consideración en el tema ambiental. Por un lado, tenemos sumamente claro la carga de enfermedad que generan enfermedades que están directamente vinculadas con temas ambientales, como son las infecciones respiratorias agudas, de las cuales vivimos todos los años, los temas en nosotros
en ciertos periodos del año y que son producto en parte del tema de las epidemias virales y todo, pero también en las cuales contribuye en forma importante el tema de contaminación atmosférica, no solo externa, que muchas veces es lo que nosotros casi siempre asociamos a los temas de las enfermedades respiratorias, sino también lo que tiene que ver con la contaminación indoor, que se llama dentro del hogar, digamos que muchas veces suele ser un componente muy importante, y eso también es medio ambiente. Bueno, otras enfermedades vinculadas al tema ambiental, la malaria, las enfermedades diarreicas, el cólera, etcétera, el uso de plaguicidas, bueno, hay distintos tipos de enfermedades que en definitiva están vinculadas a condiciones ambientales que finalmente llevan a que las personas tengan daño en salud, y que si no nos preocupamos del tema ambiental, en definitiva vamos a tener más daño. Ahora, uno a veces asocia el tema de los daños y las enfermedades provocadas por el ambiente a los países más bien más subdesarrollados, asociados al subdesarrollo, a la falta de saneamiento básico, etcétera, que eran como las condiciones con que uno habitualmente abordaba los temas ambientales. Sin embargo, no cabe la menor duda de que los riesgos vinculados a los temas ambientales son para todo tipo de países, y probablemente los riesgos en los países desarrollados pueden ser distintos, pero muchos de ellos son tanto a veces o más importantes desde el punto de vista del impacto que generan a la salud producto del desarrollo, ¿ya? Y que están básicamente dados por las actividades vinculadas al desarrollo de los países. Y por otro lado, un tema que hay que irlo teniendo cada día más en consideración es que finalmente el mundo, producto de las comunicaciones y de la facilidad, digamos, con la que las poblaciones se desplazan, en realidad está totalmente interrelacionado, y por ende, digamos, finalmente estamos siempre expuestos, y nuestro país, que históricamente era como un país que tenía muchas condiciones geográficas de aislamiento, ambientales, que permitían que tuviéramos, entre comillas, una condición sanitaria bastante más protegida que en muchos otros países hoy día, producto de esta facilidad en que nos desplazamos y en que en menos de un día estamos en África y después volvemos, y otros están en Asia y van y vuelven de distintas partes. La verdad es que estamos mucho más expuestos al final como población, ¿no es cierto?, a estar sujetos a enfermedades que nosotros acá no las conocemos, digamos, y que son propias de otros países, y por ende hay que tener presente todo esto. Y dado todas esas condiciones, es que el reglamento sanitario justamente uno de los elementos que busca es hacerse cargo de todos estos riesgos y tomar providencia en el asunto. ¿Ya? Bueno, la misma situación de la hija de este actor, digamos, que fue bastante dramática y conocida y todo, también es parte de esta condición, digamos, que tiene que ver con finalmente el tema de cómo el impacto del ambiente puede repercutir en la salud de las personas. Y bueno, y algo que fue parte de una definición que hizo la Organización Mundial de la Salud hace ya un par de décadas atrás, creando un programa específico que es el programa de salud ambiental infantil, digamos. El director de la Organización Mundial de esa época, producto de todo el análisis hecho de la Organización Mundial de la Salud, y concluyendo que al final de cuentas son los grupos más vulnerables los que se ven finalmente más afectados por este tipo de problemas, estableció este tema de que efectivamente era muy importante desarrollar programas específicos vinculados al tema de cómo uno desde el sector salud se hace cargo del tema ambiental, digamos, para evitar y minimizar el riesgo de la salud de las poblaciones más vulnerables. Y siguen siendo los niños la población que más se afecta en el mundo, digamos, producto de las enfermedades derivadas del tema medio ambiente. En general, los problemas que nuestro país tiene en materia de gestión ambiental no son distintos a los problemas que tienen otros países como nosotros, ¿ya? Pero son importantes a tenerlos presentes, ¿ya? Por un lado, hay un tema de falta de desarrollo del conocimiento de los sistemas, más que
de cada uno de los componentes medioambientales, de cómo actúan y cómo operan nuestros sistemas naturales, ríos, lagos, cuencas, etcétera, que tienen que ver con esta mirada de que uno no debe en el tema medioambiental solamente ver lo que pasa con uno cuando uno agrega algún contaminante al ambiente, sino cómo ese contaminante se comporta en un contexto en que hay otros que también están agregando otros contaminantes a ese mismo medio ambiente y que ese medio ambiente tiene una capacidad de recuperación que va a ser determinada por las características de ese medio. Y en general, en nuestros países, producto también de la falta de desarrollo a veces de investigación y de capacidad técnica, nos cuesta tener información y poder evaluar en realidad este contexto más integral, más sistémico, digamos, del tema medioambiental para poder tener un buen análisis de los impactos, ¿ya? Producto de que el medio ambiente en realidad es un tema de preocupación reciente de los países, como lo vamos a ver más adelante. La verdad es que nuestro planeta acumula un gran pasivo ambiental ya, producto de todo el daño y todo el deterioro acumulado que ha ocurrido en el tema medioambiental, ya, y que en general es tremendamente costoso para los países poder resolver, ¿ya? El tema del plomo en Arica, por ejemplo, digamos, como uno de los ejemplos en donde a nosotros mismos nos afecta, es parte de ese tipo de situaciones, digamos, todos los depósitos de relave que hay en nuestro país producto de la actividad minera, que puede ser una actividad muy beneficiosa desde el punto de vista de la generación de recursos y de ingresos para nuestro país, termina siendo también una situación que impacta finalmente y que nos puede generar daño. Hay en general poco recurso humano profesional que esté bien capacitado y que sea competente en estos temas. En general las normas y las regulaciones ambientales son aún insuficientes y muchas de ellas son deficientes desde el punto de vista de lo que queremos regular. En general, en el tema medioambiental uno tiene necesariamente que trabajar con muchos actores en simultánea porque son temas de interdisciplinariedad por definición. No hay un especialista que pueda mirar el conjunto, uno necesariamente tiene que verlo con un conjunto de actores y generalmente con un conjunto de sectores: la agricultura, la minería, la economía, la salud, la educación, etc. Y entonces la dificultad que tenemos en general en nuestros países de poder conversar entre los sectores también finalmente redunda en que nos cuesta ponernos de acuerdo en las materias medioambientales respecto a qué hacer, porque cada uno de los sectores quiere hacerse cargo de su propio componente, de su parte, y a veces los objetivos también son contradictorios. Por un lado queremos el desarrollo económico y lo necesitamos, pero por otro lado tampoco no queremos que eso sea a cualquier costo, digamos, para la salud de las personas. ¿Ya? En general tenemos una cultura más bien que reaccionamos a los problemas más que proactiva en términos de ir diciendo, bueno, si en el futuro vamos a tener problemas, por ejemplo hoy día, uno dice energías renovables y hay todo un gran planteamiento y un gran desarrollo del mundo a estimular las energías renovables. Sin embargo, cuando uno analiza más en detalle esas energías renovables, muchas de esas energías renovables también generan impactos negativos. No son todo lo sanas y limpias como uno quisiera. Entonces, hoy día uno debiera empezar a hacerse cargo de ese tipo de análisis y decir cómo vamos a evitar que esos riesgos lleguen y no que esperemos que finalmente tengamos esos daños para hacernos cargo. Sin embargo, si uno mira la situación hoy día, uno se da cuenta que en general las políticas medioambientales lo que hacen es promover esas energías a todo costo, digamos, como sea, sin hacerse cargo de sus impactos tampoco, digamos. ¿Ya? Entonces, ojo, que después nos va a pasar lo mismo con la energía fotovoltaica, la geotermia, etc. Y vamos a tener problemas con ella, igual como hoy día tenemos con las centrales de carbón. ¿Ya? Entonces, un poco esa dificultad la tenemos. Y nos cuesta mirar proactivamente y de manera preventiva en el tema medioambiental para más adelante.
y porque además generalmente los impactos uno los va a ver en 3 o 4, a veces 5 generaciones más, entonces ya como que no es el problema de nosotros de hoy día, sino que va a ser el problema de nuestros nietos. Y ese es un tema que a veces no nos deja actuar de manera proactiva hoy día. Bueno, que hay problemas en general de baja inversión para el desarrollo científico y el conocimiento, y que por otro lado las universidades y la investigación tienen un rumbo en términos de interés de investigación, pero que no se combina y no responde necesariamente a lo que se requiere en materia de gestión ambiental en Chile para poder responder a nuestros temas, ¿ya? Yo creo que ahí hay que ir haciendo ese vínculo para que efectivamente las universidades también estudien los problemas que a nosotros nos interesan desde el punto de vista ambiental. Y bueno, y en términos muy generales, finalmente, el sentido de todo esto es que hay que replantearse el tema del sentido de sanar a un individuo para que uno finalmente lo devuelva a las mismas condiciones en las cuales se generan todos sus problemas de salud, y que al final hacen que el país gaste y gaste recursos en resolver y atender problemas de salud, que su origen está en las condiciones ambientales en que está, digamos, y que eso es lo que deberíamos, digamos, abordar para poder reducir el impacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que... una breve reseña, porque esto es una síntesis muy resumida de lo que hay en términos de regulación ambiental internacional. Partiendo por lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido en términos de medio ambiente saludable, esta definición la hace el 97, como ustedes verán, hace muy pocos años. La Organización Mundial de la Salud reconoce como un componente que forma parte de las políticas que debe promover. Y plantea básicamente estos 5 componentes, que son contar con aire limpio, con agua en calidad suficiente y limpia, alimentos adecuados y seguros, ciudades y asentamientos seguros y pacíficos, y un ambiente global estable. ¿Ya? Desde el punto de vista de esta definición, que en la organización después ustedes en los instrumentos pueden verlo con más detalle, la verdad es que los conceptos son tan amplios y tan genéricos que cuesta mucho poder llevarlos realmente a un instrumento o algo que uno pueda materializar, porque aire puro o aire limpio, ¿cuál es el concepto de aire limpio? ¿Hasta cuánto de material particulado podemos aceptar? Por ejemplo, son temas que uno debiera discutir, porque al final de cuentas aire puro, 100% puro no vamos a poder tener, porque para eso tendríamos que no tener ninguna actividad, y eso tampoco es viable. Porque entonces hay un tema en el tema de las definiciones también de la Organización Mundial de la Salud respecto a estos conceptos, que también es ambigua, que es genérica, que es casi un planteamiento como de buenas intenciones, pero que no se hace cargo realmente de guiar un poco más claramente el tema en términos de lo que es importante desde el punto de vista de la salud. El desarrollo histórico de la agenda ambiental internacional, como ustedes ven aquí, tiene poca historia. Esto parte del año 72, y de hecho recién en el año 72 se juntan los países para decir realmente tenemos que hacernos cargo de este tema y trabajar el tema medioambiental en conjunto, desarrollando políticas como países, digamos, que en conjunto nos vayan ayudando a hacernos cargo de este componente. Y es el año 72 cuando se crea el NUMA, que es una institucionalidad que reúne a los ministros o de medio ambiente, o de salud, o de agricultura, o del área que cada país ha determinado que se hace cargo del tema medioambiental, y van definiendo periódicamente cuáles van a ser, digamos, los compromisos que se van a ir asumiendo en los países, ¿ya? Y esto bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. El sentido y el inicio de todos estos temas está vinculado a objetivos vinculados a que ya en esos años se empieza efectivamente a tomar conciencia de que el crecimiento económico, digamos, debiera tener algunos límites y algunas condiciones para evitar el daño ambiental que se genera producto de aceptar el crecimiento económico a cualquier costo, ¿ya?
Y las primeras iniciativas están vinculadas en los años 80 a la limpieza del mar Báltico, del mar Mediterráneo, producto de las guerras que habían ahí, muchos elementos en el fondo del mar, contaminados, etc. Se desarrolla el protocolo de Montreal, vinculado con el tema, digamos, medioambiental, y la Convención de Basilea, que está vinculado al tema de los residuos, ya básicamente a generar condiciones y reglas del juego para que los residuos peligrosos que generen daño, digamos, no sean trasladados de algunos países a otros países como una manera de deshacerse del problema, digamos, y trasladar los problemas a otro lugar, ¿ya? Y se generan reglas del juego para poder manejar el tema. Recién en el año 92, en la cumbre de Río, ya se establecen los primeros principios y acuerdos entre los países respecto a una agenda para hacerse cargo del tema medioambiental, y se formaliza esto en la Agenda 21, que establece un conjunto de objetivos y metas a conseguir por los países en el tema medioambiental, fundamentalmente guiados por el tema del cambio climático y las importancias que este tema está adquiriendo para el planeta, y se vincula también al tema de la protección de la diversidad biológica. Como uno puede ver, en realidad, o sea, volvemos a reiterar el tema de la importancia y la corta historia en la vida de la humanidad, en realidad, que tiene el tema medioambiental y estos compromisos. En la cumbre de Johannesburgo, que fue el año 2002, ¿ya? Ahí ya se establecen acciones y metas mucho más precisas, dirigidas a estos componentes. En el tema de biodiversidad se plantean metas directas dirigidas a evitar la extinción de especies, de animales y vegetales. En el tema de productos químicos se establece toda la agenda, que ustedes, yo creo que también, de la cual en algunos, por lo menos el Ministerio, y yo me imagino que quizás algunos representantes de la autoridad sanitaria han participado en las conferencias o actividades internacionales vinculadas al manejo, digamos, de sustancias químicas, para irnos poniendo de acuerdo respecto a su reemplazo en algunos casos, cuando las sustancias químicas son muy dañinas, como el DDT y otras, digamos, y en otros casos para controlar su manejo adecuado, como el tema del uso de plaguicidas, etc. ¿Ya? Se establecen compromisos en el tema de la pesca para recuperar las reservas hídricas que están tremendamente dañadas. En nuestro país es uno de ellos, digamos, y que si uno mira, por ejemplo, la situación de nuestro litoral marino hoy día, se encuentra con que hay, primero, aparte de que hay un deterioro importante en las reservas, también hay un tema de contaminación bastante importante de todo el fondo marino y de la flora y fauna producto de nuestras propias actividades, sobre todo las actividades mineras. Y se establecen, bueno, un conjunto de condiciones vinculadas a también promover otros componentes que para algunos países son más importantes, como el tema de la disponibilidad de agua limpia, digamos, para las poblaciones. Y en el tema de las energías se propone todo el tema, digamos, del desarrollo de las energías renovables, pero no se establecen ni metas ni cronogramas específicos para ello. Ya después en la declaración de Bergen tenemos que por primera vez ya se formaliza como acuerdo entre los países el tema del principio precautorio, que una de las cosas importantes que tiene este principio precautorio, que nosotros como país todavía no lo hemos adquirido, no lo hemos asumido, ¿ya? Y que sin embargo, por el tema de la OSD, finalmente vamos a tener que asumirlo, porque estamos involucrados ya en ciertas reglas del juego que se establecen al formar parte de este grupo de países selectos. Es que el tema del principio precautorio lo que dice básicamente es que aun cuando no exista la certidumbre científica total de que un elemento puede generar daño,
y deterioro ambiental o daño para la salud, lo que deben hacer los países es tomar las precauciones necesarias para evitar que el medio ambiente se sobreexponga a esos contaminantes o que las personas se expongan, ¿ya? Y que no es necesario tener certezas absolutas respecto al daño para tomar estas medidas y para llevar a cabo esas acciones. Básicamente eso es el tema del principio precautorio, ¿ya? Y que muchas veces, digamos, la idea, o el sentido que tiene es que uno se anticipe y no que una vez corroborado ya el daño, etcétera, uno diga, bueno, entonces ahora tomo las medidas. Y este criterio se reafirmó en la declaración de Río, digamos, y aquí Chile también firmó esta declaración, digamos, en términos de que aplicar ampliamente este criterio de precaución señalado con esta restricción, conforme a sus capacidades, y ahí es donde cada país, digamos, tiene que ver en términos de sus capacidades cuánto aplica o cuánto no de este principio, ¿ya? Y tomarlo en casos de que existan algunos elementos que hagan presente que puede haber algún potencial riesgo, ¿ya? Para la salud, ¿ya? Ahora, en lo que a nuestro país concierne, básicamente yo diría que las directrices medioambientales de nuestro país están fundamentalmente ligadas por las obligaciones que emanan de nuestra integración a la OECD, ¿ya? Y que en parte vienen desarrolladas con la evaluación que se hizo a nuestro país antes de ingresar a la OCDE el año 2005, en que una comisión amplia del equipo ambiental de la OECD vino y evaluó a Chile en términos de cómo estábamos en materia ambiental y planteó un conjunto de recomendaciones para que pudiéramos ingresar, digamos, a este equipo selecto del país, ¿ya? En general, digamos, el diagnóstico que la OECD hizo en ese momento fue que, a pesar de que habían importantes avances, que los declara con bastante detalle en el documento, digamos, que nos entrega, nos plantea que aún existen un conjunto de problemas de los cuales debiéramos hacernos cargo. Lo primero es que no tenemos, producto de nuestro modelo de gestión ambiental, no teníamos una integralidad de cómo trabajar la gestión ambiental, producto de que en el fondo cada servicio se hacía cargo como de su parte, digamos, y no necesariamente esas acciones eran consistentes en términos de toda la cadena que implica el manejar adecuadamente algún problema que pudiera generar daño. Se plantea que es necesario que haya una integralidad en términos de las políticas sectoriales de agricultura, de energía, transporte, industria, turismo, tributación, etcétera, de manera de que haya convergencia y sintonía para poder desarrollar las políticas ambientales, ya que tenemos brechas importantes en relación a nuestra situación como país respecto a los países de la OECD, sobre todo en lo que dice relación con el tema del comercio. Esto es un tema muy importante porque el tema de la OECD dedicado a preocuparse del tema ambiental está básicamente orientado, y eso hay que entenderlo también, al tema de evitar el dumping comercial, porque la lógica es que los países que invierten en medio ambiente, en definitiva, tienen productos, generan productos que son, entre comillas, más costosos desde el punto de vista comercial, digamos, que los países que no hacen nada en el tema ambiental. Y por ende se genera una situación que se le llama internacionalmente de dumping medioambiental comercial. Y ese es el punto de fondo al cual la OECD busca resolver. O sea, eso hay que dejarlo claro. O sea, a estos países lo que les interesa es que si Chile ingresaba a este equipo y por lo tanto tenía un conjunto de facilidades en términos de la comercio internacional y todas estas redes y todo lo que implica para nuestro país el estar dentro de ese grupo, también debíamos por ende cumplir con un conjunto de exigencias que nos colocara a la par en términos de nuestro esfuerzo en el tema medioambiental
de manera de que nuestros productos a la hora de establecerse su precio final de venta tuvieran incluido también el esfuerzo medioambiental. Y lo que recomienda la OSDE básicamente es desarrollar y fortalecer las instituciones medioambientales, tanto a nivel nacional como regionales, fortalecer los marcos normativos, especialmente en el tema de salud ambiental, de capacidades de fiscalización. Recomienda que se genere un órgano especializado dedicado a la fiscalización ambiental, que profundicemos en el tema de que el contamina paga, ¿ya? Y que establezcamos cargos directos para que en definitiva haya restricciones a la actividad comercial que dañe el medio ambiente de alguna manera. Desarrollar políticas de planificación territorial integral que permitan mirar el tema medioambiental de manera sistémica, monitorear el tema de los humedales, asegurar la protección de ellos mediante reglamentos, incentivos, de manera de que la biodiversidad se proteja, ¿ya? Construir y fortalecer el tema de los indicadores para medir nuestro desempeño medioambiental de manera equivalente al resto de los países, fortalecer la construcción y análisis de cómo divulgar la información en el tema medioambiental, el tema de la divulgación de la información y el que la ciudadanía activamente sea también un controlador de la gestión ambiental es un tema sumamente importante. Y por ende la idea es que la información medioambiental esté disponible para cualquier ciudadano, y ese es un poco el espíritu de eso. Mejorar el tema de la participación pública en los procesos de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Incorporar la evaluación de impacto ambiental también a las políticas y programas públicos, y a partir de todo ese planteamiento que se hace en ese momento y en virtud del interés de nuestro país de integrarse a este grupo de países, es que finalmente se empieza a trabajar desde el punto de vista medioambiental en cómo ir avanzando y respondiendo a estos desafíos para poder ser parte de este grupo. Y uno de esos desafíos es lo que finalmente redunda en la creación de la nueva institucionalidad ambiental chilena. O sea, el que tengamos hoy día un Ministerio del Ambiente y que tengamos esta institucionalidad con una superintendencia medioambiental, etcétera, es producto de toda esta historia y de todo este desafío que se nos planteó como país para poder seguir avanzando. Nosotros desde siempre tenemos en el mandato de la Constitución dos elementos que hacen a la responsabilidad medioambiental. Primero, se establece como parte de los derechos de la Constitución para todos nosotros el derecho de todos los chilenos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así de genérico, Y dos, se establece la responsabilidad del Estado de preservar la naturaleza, ¿ya? Desde ese mandato constitucional emana la factibilidad de que Chile pueda desarrollar una institucionalidad ambiental orientada a lo que hoy día estamos avanzando, ¿ya? Y básicamente los fundamentos de estos nuevos cambios en la institucionalidad ambiental estaban orientados por un lado a la necesidad de racionalizar y precisar competencias medioambientales, dado que este sistema de CONAMA, que era un organismo coordinador con un conjunto de instituciones públicas que tenían que cada una hacerse cargo de su parte, muchas veces genera duplicaciones, dualidades, incluso a veces hasta contradicciones en el quehacer de los distintos organismos. La idea era cómo ir avanzando y precisar cuáles eran las competencias que cada uno iba a tener y cuál era la lógica más racional, digamos, de estas competencias. Dos, el tema de la importancia que tenía contar con un ministerio encargado de las políticas. Eso fue parte de un proceso largo de reflexión del gobierno y finalmente se concluye que, dado que Chile opera bajo la lógica de que la importancia de los temas en el país está dada por la existencia o no de un ministerio, de alguna manera es nuestro símil, de que es importante algo cuando existe un ministerio que se hace cargo, es que finalmente se concluye de que es importante que haya un Ministerio del Medio Ambiente y no esta lógica, digamos, de una institucionalidad que coordine los servicios.
Bueno, la necesidad de tener un buen servicio de evaluación ambiental que sea absolutamente técnico y que se haga cargo de hacer esta evaluación de impacto adecuadamente, la necesidad de tener un buen sistema de fiscalización y la necesidad de que alguien se haga cargo realmente de la biodiversidad y gestione las áreas protegidas y todo eso. Y básicamente el tema fue el siguiente. Por un lado, nosotros teníamos un modelo coordinador, que era básicamente la CONAMA con todos estos servicios. Por el otro lado, otros países tienen un modelo en que tienen una autoridad, que es el Ministerio del Medio Ambiente, que tienen todas las atribuciones medioambientales. Y finalmente, lo que nosotros llegamos al final como conclusión en Chile es un modelo híbrido. No es ni lo uno ni lo otro, sino una mezcla. Porque sí tenemos un Ministerio del Medio Ambiente y por lo tanto hay una autoridad claramente que se hace responsable de la materia, pero sobre este ministerio existe una institucionalidad que se llama el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en la cual participan los otros ministerios y que de alguna manera allí regula el trabajo de este ministerio. Entonces, tampoco es que la autoridad ambiental se manda sola, digamos, sino depende de esta institucionalidad, este Consejo de Ministros, ¿ya? Y el modelo entonces, y el nuevo diseño de esta institucionalidad que ha sustentado en lo que hoy día conocemos, por un lado el Ministerio en la definición de políticas, el diseño del marco regulatorio y de todos los instrumentos para regular la gestión ambiental. Dos, un Consejo de Ministros de la Sustentabilidad que es el que aprueba las políticas y los instrumentos de regulación, o sea, por eso les digo, o sea, no es que lo haga por sí mismo y solo el Ministerio del Medio Ambiente con el presidente, como normalmente, por ejemplo, ocurre en el sector salud o en otros sectores, ¿ya? Sino que debe intermediar este Consejo de la Sustentabilidad. Tres, la creación de este servicio de evaluación medioambiental, que básicamente es lo que antes hacía la CONAMA y que es el grueso del trabajo que hoy día hace el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que administra el CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se hace responsable de la entrega de información, de tanto las líneas base como toda la información a la ciudadanía, y hace la evaluación ambiental estratégica, digamos, en algunos temas que son necesarios. Se crea un organismo nuevo, que es el ente fiscalizador, que es la superintendencia, que básicamente es responsable de este sistema de fiscalización integral, digamos, ambiental, y de la aplicación de sanciones, de manera de que no todos los organismos tengan atribuciones y apliquen a veces criterios distintos, digamos, para sancionar y evaluar. Y finalmente, un componente que se desarrolla desde la discusión en el Parlamento de la ley ambiental, es la generación de los tribunales ambientales, que es una figura totalmente nueva en Chile y que ha generado ciertas controversias y dificultades, porque los tribunales medioambientales, que de hecho parten ahora en diciembre, son tribunales que están generados por la vía de la alta dirección pública. Se hacen concursos, o sea, y tienen un nivel de autonomía tan alto como casi como el Banco Central, ¿ya? En términos de que no dependen solo del gobierno, sino realmente son un ente encargado de manejar el tema de la justicia medioambiental desde un ámbito bastante independiente, incluso independiente de la Corte Suprema, de este poder judicial que nosotros tenemos. Y ese ha sido un problema grande con la Corte Suprema hoy día, digamos, porque estos tribunales no van a depender de la Corte Suprema de nuestro país, y eso es algo que es complejo, digamos. Ahora, ¿por qué se crean los tribunales medioambientales? Porque se plantea en la discusión en el Parlamento un tema que yo creo que es bien importante, que es finalmente, si uno tiene un ente fiscalizador, que era la superintendencia, ¿quién en el fondo defiende a los afectados finalmente? Si es que la superintendencia actúa equivocadamente, digamos, en algún momento puede que eso pase. Y por ende, entonces, desde el mundo de las empresas privadas, se presiona en el Parlamento, digamos, la generación de esta institucionalidad que sea como contraparte y haga de contrapunto, digamos, a la superintendencia, en términos de que alguien también
pueda en algún momento apelar a algo que considere injusto, digamos, definido como fallo de la superintendencia, y a quién apela, a estos tribunales medioambientales. Y por ende, hasta la fecha, ni la superintendencia no ha podido operar en plenitud, porque la ley establece que para que la superintendencia opere en plenitud se requiere de la vigencia de estos tribunales, y los tribunales van a estar recién vigentes en diciembre de este año, digamos, porque había todo un periodo para estructurarlo, ¿ya? Entonces esos son los que van a partir, en realidad iban a partir en septiembre, pero finalmente las cosas, como siempre, son un poquito más lentas de lo que uno se imagina, en realidad en la práctica van a partir en diciembre. Entonces la institucionalidad finalmente está así resumida: el ministerio, que tiene una subsecretaría y de la cual dependen los CEREMIS medioambiental de medio ambiente; está el servicio de evaluación ambiental, que opera con las comisiones de evaluación regionales y nacionales, ¿ya? La superintendencia de medio ambiente, el servicio de la biodiversidad, que hoy día como servicio no existe todavía, sino que es parte hoy día todavía del rol que juega el Ministerio del Medio Ambiente, y los tribunales, digamos, medioambientales como la última institucionalidad. Y este Consejo de Ministros, que es este órgano al cual debe el Ministro de Medio Ambiente rendir de alguna manera cuenta en sus materias de desarrollo de políticas y de instrumentos de regulación, está compuesto, por supuesto, presidido por el presidente y el Ministro del Medio Ambiente, pero lo integran Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Obras Públicas, Vivienda, etcétera. O sea, un conjunto de ministerios. A mí uno de los que me llama la atención que no lo integra es Educación, y yo creo que ahí hay una insuficiencia, porque yo creo que gran parte de nuestros temas medioambientales deberían partir por el tema de cómo formamos a nuestra sociedad y la hacemos responsable, ¿va? Y fíjense que no está en el Consejo, o sea, no había una definición de que fueran, parece muy importante para el tema medioambiental, ¿ya? Quizá eso se va a modificar más adelante, como todo. Entonces, este Consejo es el que finalmente le propone al Presidente de la República cuáles son las políticas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, define los criterios de sustentabilidad que deben incorporarse en las políticas, establece la creación de las áreas protegidas y se hace, digamos, responsable y aprueba las políticas sectoriales con las cuales se someten todos los proyectos a los sistemas de evaluación y a la evaluación ambiental estratégica, ¿ya? Y también finalmente se podría pronunciar respecto de proyectos de ley o actos administrativos, digamos, de cualquier ministerio, ¿ya? Porque igual, de todas maneras, para el tema medioambiental, el resto de los ministerios siguen siendo responsables y relevantes a la hora de la gestión ambiental, ¿ya? La nueva comisión de evaluación de proyectos, que antes estaba estructurada por los gobernadores, incluía a los gobernadores, los consejeros regionales y, bueno, también al CEREMI de Educación y de Bienes Nacionales, hoy día es una institucionalidad mucho más técnica, la que evalúa los proyectos a nivel regional, y la integra el CEREMI de Energía, que antes no estaba, digamos, pero no está en el CEREMI ni de Educación ni de Bienes Nacionales. Y tampoco están los representantes, entre comillas, más políticos del gobierno regional, que eran los consejeros regionales, los gobernadores, etcétera, salen de esta institucionalidad, ¿ya? Y esta superintendencia, digamos, que se crea como servicio descentralizado, depende, como les decía, directamente como las otras superintendencias de banco, etcétera, directamente del presidente, y tienen un sistema que son elegidos por la alta dirección pública y tienen todas las facultades, digamos, de sanción y todas las potestades, ¿ah? Pero, como les digo, están supeditadas a esta existencia del tribunal. Ahora, la ley no fue clara ni precisa en delimitar las competencias y los roles con la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria también juega roles importantes a partir del Código Sanitario, digamos, en materias, digamos, de temas ambientales bien importantes. Y esas competencias en la ley no quedaron absolutamente dirimidas entre
cuál es el rol que juega, por un lado, el sector medio ambiente, digamos, el ministerio con todos sus entes y la superintendencia respecto de cuáles son los roles que juega la autoridad sanitaria, digamos, a nivel ministerial y regional, digamos, con la Seremia correspondiente. Ese no fue finalmente un tema que no se pudieron nunca poner de acuerdo los parlamentarios y quedó, como les digo, una redacción un poco ambigua en relación a esto, ¿ya? Pero sí quedaron más precisas las funciones de esta superintendencia y de alguna manera lo que hoy día se subentiende es que la autoridad sanitaria no debiera introducirse en estas áreas que son las áreas que específicamente son de atribución de la superintendencia, pero eso no es explícito desde el punto de vista formal. Las funciones de la superintendencia son, por un lado, las resoluciones de calificación ambiental, y tiene que hacerlas cumplir, supervisarlas y velar porque se cumplan. Y ojo que dentro de las resoluciones de calificación ambiental, que todos ustedes saben, hay muchos componentes que son de salud, digamos, exigencias que son de salud. El tema de hacer cumplir las medidas de los planes de prevención y descontaminación, que también tienen muchos componentes que son sanitarios. El tema de establecer y hacer cumplir las normas de calidad ambiental y los planes de manejo, las normas de emisión cuando corresponda, y en definitiva hacer cumplir todos los instrumentos que son de carácter ambiental que establece la ley, ¿ya? El problema es que muchas de esas funciones de estos instrumentos también conllevan exigencias sanitarias, ¿ya? Y ahí es donde hay temas que yo creo que todos van a ser de repente complejos. Ya, lo que puede hacer la superintendencia y tiene atribuciones es para suspender una resolución, para requerir a un titular que no ha ingresado al sistema que ingrese, porque hoy día es el titular del proyecto el que determina si ingresa o no ingresa al CIA, digamos, es él el que presenta, no hay nadie que lo obligue. En este caso la superintendencia puede detectar empresas que no han ingresado o proyectos que no han ingresado y que deberían, y hacerle exigible eso, obligar a los proponentes a que, por ejemplo, no fraccionen. Muchas veces en el sistema estaba ocurriendo de que para evitar tener que tomar medidas mayores en términos de impacto ambiental, lo que hacían los titulares era fraccionar los proyectos. Entonces decir, hoy día voy a presentar un proyecto por construir 60 casas, después construyo los 2 edificios y después construyo las otras 200 casas, y entonces cada uno de ellos, entre comillas, tenía un impacto ambiental menor y por ende se le exigían medidas de mitigación o de abordaje del tema ambiental menores. Pero si uno tomaba en cuenta todo el proyecto integralmente, el impacto era mucho más grande y las medidas que había que exigirle eran mayores. Hoy día eso ya no se permite. En esta nueva legislación no se pueden fraccionar los proyectos. Y lo otro que también establece como potestad para la superintendencia la posibilidad de caducar una resolución cuando un titular ha presentado un proyecto y no, después de 5 años todavía ese proyecto no se ejecuta. ¿Y eso por qué? Porque hoy día la nueva ley ambiental dice que la evaluación de impacto es acumulada, y eso es un tema bastante importante desde el punto de vista del cambio, que es decir, yo cuando ingrese hoy día un nuevo proyecto medioambiental al sistema para ser evaluado, me tengo que hacer cargo y tengo que colocar en mi línea base no solo lo que existe hoy día en términos de lo que yo encuentro en términos de calidad del aire, del agua, etcétera, sino también todo lo que los proyectos que ya están aprobados en ese lugar dicen que van a contribuir en términos de contaminación, y por lo tanto entonces el análisis que tengo que hacer tiene que contemplar el resto de los proyectos. Y entonces, para contrarrestar el tema de que entre comillas haya algunos que se queden como entre comillas con la propiedad de un derecho a contaminar de alguna manera teniendo una RCA y que no hagan el proyecto, la idea es que estos temas también tienen plazos, y los titulares, si no deciden hacer los proyectos en un cierto plazo, digamos, pierden su derecho a esa actividad. Y por supuesto imponer todas las sanciones que sean necesarias de manera de que se pueda llevar a cabo. Los tribunales hoy día están definidos que se van a hacer por ahora 3, que son uno en Antofagasta, otro en Santiago y uno en Valdivia.
y la entrada del resto va a ser gradual para los próximos, se contempla que en los próximos 8 años deberían irse completando la distribución regional, y estos 3 se van a ir haciendo cargos como son interregionales, ¿ya? Y empiezan, como les digo, a operar en esa época, ¿ya? Bueno, y para ir cerrando un poco contar un poco en qué estamos en términos de instrumentos de gestión ambiental y los avances que se han ido logrando en este último tiempo. Nosotros partimos con una ley ambiental en el año 94, que finalmente empezó a operar en el año 96, que es la 19.300, que tenía como parte de su instrumento los sistemas de evaluación de impacto, los planes de prevención, educación y la creación de normas. Hoy día la nueva ley agrega el instrumento de evaluación ambiental estratégica, que son estos análisis de cuenca y análisis más integrados sistémicos, que es un avance. Incorpora el concepto de evaluación de riesgo como una obligación hoy día para quienes quieren ingresar un proyecto en un área que no esté normada. Antes no era obligación, hoy día deben hacerse las evaluaciones de riesgo en salud sobre todo. Incorpora la participación ciudadana ampliada, que incluso puede ser solicitada por la comunidad en caso de declaraciones de impacto ambiental. Antes las declaraciones de impacto ambiental nunca eran consultadas a la ciudadanía, hoy día sí. Incorpora el concepto de evaluación ambiental ecosistémica con la idea de integrar esto, y la valoración de la biodiversidad como un elemento importante. En el tema de las institucionalidades se creó, como ya sabemos, el Ministerio, el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, los CEREMI regionales, los CEAS regionales. Por lo tanto hay 2 institucionalidades regionales que están operando en paralelo, digamos, una que se hace cargo del sistema de evaluación de impacto ambiental y es como equivalente a los servicios de salud, podría yo decir en el caso nuestro, y el otro que son las CEREMI, que son como equivalentes a las CEREMI de salud, digamos, o sea, unos más técnicos y otros que tienen más que ver con la cosa política en el buen sentido de la palabra, o sea, política ambiental. Se pide el desarrollo y fortalecimiento de los marcos normativos, y se crea en este caso el órgano de fiscalización, que es la superintendencia, digamos, y se realiza una reforma, esto en paralelo. Acuérdense que antes habíamos nosotros ya desarrollado la reforma en términos de separar el rol de salud pública del rol de gestión de servicios, que de alguna manera ayuda a ordenar también este tema. En el tema del contamina paga, todo lo que tiene que ver con los instrumentos que va a tener la superintendencia son los elementos guiados en ese sentido. Hoy día las sanciones van a ser mucho más grandes que las sanciones que hasta ahora hemos tenido, digamos, o sea, definitivamente a un contaminador se le va a aplicar multas que valgan la pena, porque hoy día muchas veces son tan ridículas las multas que la gente prefiere contaminar y que le cobren al final la multa, ¿ya? La ley minera incluso también se empieza a hacer cargo del tema de sus pasivos y incorpora el concepto de los pasivos ambientales y la obligación del cierre de faenas, incluso con la exigencia de que los titulares compren seguros que garanticen que esa plata va a estar disponible, y si ellos no la ocupan, la puede exigir el Estado, y el Estado se hace cargo del cierre en caso de que alguna faena minera se cierre en 100 años más, digamos, porque estas cosas duran todo ese tiempo más o menos, ¿ya? En el tema, digamos, de hacerse cargo del tema de las áreas protegidas, los recursos naturales, contamos hoy día con una ley de bosque nativo que está acá, que define eso. Tenemos la definición de áreas protegidas, hay una lista de más de 65 áreas hoy día en Chile, y hay una lista de casi 300 que están en evaluación para integrarse a estas áreas protegidas. Nos hemos hecho parte del convenio de la OIT 169, que tiene que ver con todo el tema de la importancia del manejo en términos del tema indígena, que tiene una connotación distinta y es importante integrarla. En relación a otros temas, hemos desarrollado, el Ministerio y su sistema, digamos, ha desarrollado guías de evaluación, de cómo incluir todos los elementos estos integrales en la evaluación.
hay mayores exigencias para todo el tema del monitoreo de humedales, etcétera, en el tema de participación ciudadana, ya les conté los avances. En el tema de indicadores, yo diría que estamos todavía débiles. Se desarrolló una estrategia de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística para llevar a cabo estadísticas medioambientales oficiales, y algo de avance hay en el tema. Pero sí contamos, yo diría, cada vez mejor con sistemas más amigables en el sistema de información ambiental, que es el CINIA, que hoy día tiene bastante información en relación a los temas medioambientales. Y este es uno de los indicadores que Chile está trabajando y debe desarrollar, que es este indicador internacional con el cual se mide en todos los países en el tema medioambiental, ¿ya? Y que es el que básicamente guía el tema del instrumento que el INE como estadística oficial está trabajando. Nosotros, con la información que tenemos, en realidad estamos en un lugar relativamente mediano, digamos. Estábamos en el lugar 29, en 2010 llegamos al puesto 16, y el año 2012, que es el último que se midió, bajamos al puesto como 45. Así que vamos, o sea, nuestra realidad es un poco oscilante en relación a la situación ambiental, y este es el marco normativo, digamos, de la OECD para estos instrumentos, que justamente lo que buscan es que tengamos información respecto a estos elementos. Y parte de esto se ha ido desarrollando y está en el Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente. Temas vinculados al cambio climático, emisiones de gases con efecto invernadero, el tema de cómo vamos en el tema del cumplimiento del daño de la capa de ozono, el tema de CO2 y NOx en el tema de calidad de aire, el tema de monitoreo y seguimiento de los residuos municipales, los residuos domésticos, etcétera. Ahí tenemos hartas dificultades porque gran parte de esta información depende de los municipios, y los municipios son difíciles de lograr que entreguen información, y muchas veces nos cuesta entregar información sobre el tema del manejo de residuos domésticos, sobre todo el tema de calidad de agua, el tema de recursos naturales y biodiversidad. Básicamente eso es como los indicadores, ¿ya? Y como les decía, tenemos bastante información, ya hemos avanzado en el tema de ir generando estos sistemas de evaluación, información ambiental. Y si uno hoy día se incorpora y se mete al www.cinia.cl, va a encontrar información hasta al día de calidad del aire de distintas ciudades del país. Uno puede ver qué es lo que está pasando en Temuco, en distintos lados, si uno le interesa, y muchas veces puede ser útil para la gestión de salud, el saber de esos indicadores. Hay información respecto a los proyectos en términos de cuáles son sus compromisos, y por ende qué es lo que es exigible, y que muchas veces puede ser importante información para autoridades sanitarias. Y vamos teniendo algún nivel de información, como por ejemplo lo que ha pasado con el tema del efecto del cambio climático, etc. ¿Ya? Eso yo diría que básicamente es lo que hemos logrado. Y para ir cerrando, entender que la lógica con la cual opera el análisis medioambiental en general, y que nos hace, y cómo hay que tomarlo desde un punto de vista sanitario, es que la exigencia